Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del verso 21 al 30. De nuevo Jesús les dijo: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Los judíos se preguntaban: ¿por qué dice que a donde Él va nosotros no podemos ir? ¿Pensará tal vez en suicidarse? Pero Jesús les dijo: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les he dicho que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Le preguntaron: ¿pero quién eres tú? Jesús les contestó: exactamente lo que acabo de decirles. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. Ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre, y añadió: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo, y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Esto es lo que decía Jesús, y muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, hermanos en la fe. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite nuevamente la oportunidad de poder estar con ustedes y juntos poder meditar y compartir su palabra, el alimento espiritual, que día a día nosotros nos fortalecemos nuestra fe a través de la palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos trae una hermosa enseñanza. Ustedes han escuchado, ustedes han visto que hay personas que mueren en su pecado por no reconocer a Cristo, por no reconocer a Dios, morir en el pecado por no apartarse de las cosas malas. Hay muchas personas en este mundo que han partido la presencia del Padre viviendo en la fornicación, que nunca pensaron, nunca quisieron arreglar su vida. Hay personas obstinadas en su pecado. Hay personas que dicen: yo nací así, yo crecí así, así me crié y no pienso prepararme. Hay gente que dice: yo no pienso cambiar, seguiré siendo el mismo de siempre. Y le llegó la muerte y así tuvo que partir de esta vida a la presencia del Padre. Hay mucha gente que prefiere morir en el pecado, morir en su pecado y no reconocer a Jesucristo ni a Dios Padre Todopoderoso. Recuerda, en el tiempo de Noé, muchos murieron en su pecado. Cuando Noé les predicó, cuando Noé empezó a construir el arca, cuando Noé les hizo esa invitación, ¿qué pasó? La gente se reía, la gente se burlaba, la gente seguía viviendo su vida en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en los vicios, en los chismes. Se reían, se burlaban de Noé. Y justamente es lo que se está viviendo en este mundo, en este tiempo. Mucha gente vive en el pecado y se burla
de los cristianos. Y por eso el Señor llegó a decir, por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Que todos somos pecadores, que todos vivimos en pecado, sí, pero que el Señor día a día nos hace esa invitación para poder salir de ella, para poder renunciar a ella. Todos vivimos en pecado y cada día debemos clamar y rogar a Dios para que Él nos ayude a salir de eso. Y por eso el Evangelio finaliza diciendo, esto es lo que Jesús decía, y muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Recuerde usted que cuando Noé les predicó, muchos murieron en pecado. Recuerde usted a Judas, murió en su pecado, a pesar de que estuvo con el Maestro. Murió en su pecado. Recuerde usted al joven rico que le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Dice, todo lo he cumplido desde muy joven. Y Jesús le dijo, ahora ven, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Después sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Qué hizo el joven? Dio la vuelta y se fue muy triste. No quiso despojarse, quiso morir, quiso vivir y morir en su pecado. Lo mismo está el ser humano de este tiempo. Lo mismo, está obstinado en su pecado, porque dice, yo nací así, así crecí, así me crié, y yo no pienso prepararme. Hay gente que dice, yo no pienso cambiar de vida, seguiré siendo el mismo de siempre. Y le llega la muerte, le llega la hora y tiene que partir. Hoy el Evangelio nos trae una invitación a meditar, a reflexionar nuestra vida. ¿Cómo ha estado mi vida? ¿En qué estoy invirtiendo esta vida que Dios me ha prestado, que Dios me ha dado para poder administrarlo? ¿En qué lo estoy invirtiendo? Recuerde que el Señor dice, por eso les digo que morirán en sus pecados. Así lo es. Y yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Si nosotros no creemos en Jesucristo, no cambiamos de vida, no nos preparamos, no nos reconciliamos con el Señor, vamos a morir en pecado. Y el Señor lo dice claramente. El pueblo, allá en Números 21:4, dice que el pueblo pecó y pidió a Moisés que le suplicara a Dios que les perdonara. Oiga cómo lo dice en Números capítulo 21, en su verso 4. En el camino, oiga, en el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. Dígame si no es lo que hoy el mundo hace. Murmura, critica de Dios, pierde la paciencia, porque muchas veces quieren una ayuda inmediatamente del Señor. Piden al Señor y quieren que el Señor les conceda en ese mismo instante. Así mero fue el pueblo. Dice que murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto, sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia, dice. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros
para que aleje de nosotros las serpientes. Ruega a Dios por nosotros, le dicen a Moisés. Y eso es lo que hoy nosotros debemos de buscar, esa reconciliación, de buscar ese perdón de los pecados a través del embajador de Jesucristo, a través de los sacerdotes, que ellos están perdonando pecados como que si Dios mismo les exhortara por medio de sus labios. El pueblo murmuró, el pueblo criticó, como hoy lo hace el ser humano, como hoy lo hace el mundo. Critica, habla en contra de Dios porque no tienen fe, porque les hace falta la fe, fíjese bien. Por eso dice que Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. La fe. Oiga, la fe. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Y se sanaba, o sea, la fe, oiga bien, es que a través de una imagen usted puede pedir a Dios, usted puede rogar a Dios, que a través de una imagen Dios hace sanaciones, Dios hace curaciones. Pero ¿qué pasa? El pueblo de hoy se ha dividido y muchos critican de las imágenes, muchos odian a las imágenes, ¿sí? Muchos, como lo hizo el pueblo que perdió la paciencia y murmuró contra Dios. Así mero lo hacen hoy. Así mero se vive hoy el pueblo dividido que murmura contra Dios al ver las imágenes. Pero ¿qué pasa? El Señor dice: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Eso es la fe. Y por eso en San Juan, el Evangelio de San Juan, en su capítulo 3, en su verso 14, dice: recuerda la serpiente que Moisés hizo levantar. Oiga, San Juan 3:14, recuerda la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tenga por él vida eterna. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Si usted cree en él, San Juan 6:54 lo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Si usted cree, oiga, si usted cree en él, tendrá por él la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Muchos han dejado de creer. ¿Por qué? Porque es una persona obstinado que vive en su pecado. Es una persona que dice: bueno, yo nací así, así crecí, así me crié y no pienso prepararme, así moriré. Hay personas que dicen así. Hay personas que dicen: así voy a morir. Yo no pienso cambiar, yo no pienso prepararme, yo no pienso ser diferente. Qué tristeza. Y por eso dice San Juan 3:14. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. ¿Oye? Para quien cree en él, ya sea para quien cree en él, no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre
del Hijo único de Dios. Dios no envió a su Hijo para venir a condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para venir a salvar a la humanidad de su pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hicieron la gente en el tiempo de Noé? Siguieron viviendo como estaban, siguieron viviendo en los placeres de la carne. Y tenga cuidado, porque es justamente lo que hoy se está viviendo en este tiempo. Justamente es lo que hoy se está viviendo. Por eso el Evangelio de San Juan 5, en su verso 24, San Juan capítulo 5, verso 24, dice de esta manera: en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna, ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. En verdad les digo, el que escucha mi palabra, si usted escucha la palabra de Dios y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna, ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo de hombre. El Señor ha mandado a su Hijo para liberar, para salvar a la humanidad del pecado. Pero el hombre que quiere vivir obstinado en su pecado no piensa cambiar. No piensa, aunque escuche la palabra del Señor día a día, no quiere cambiar, no quiere prepararse. De una o de otra manera, la palabra de Dios llega hasta su hogar. Pero ¿qué pasa? No quieren prepararse, quieren morir, quieren estar y morir en el pecado. Hoy el Señor te hace una invitación a ti, querido hermano, querido amigo en la fe. Hoy el Señor me hace una invitación a mí a poder buscar esa preparación, porque la palabra del Señor lo dice claramente. Por eso les he dicho que morirán en su pecado. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Mucha gente cree en Jesucristo, sí, cree, pero no le cree a Jesucristo, porque si le creera a Jesucristo, hiciera lo que Él dice en su palabra. Hoy el Señor te hace una invitación a ti y a mí. Hoy el Señor nos espera para que nosotros lleguemos a la reconciliación con Él y así estar listos y preparados para que cuando Él venga nuevamente por nosotros, nos encuentre preparado. Por eso, hoy el Evangelio que nos enseña, dice la palabra del Señor: entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años. Dice, perdón, la palabra del Señor dice, ellos comprendieron que Jesús les hablaba del Padre y añadió, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en Él. Pidamos a Dios Todopoderoso para que esta semilla, para que esta palabra llegue a fortalecer la fe de muchos hermanos. Si a ti te ha gustado el Evangelio, si a ti te ha gustado la palabra del Señor, ayúdanos, apóyanos con su like, suscribiéndose para los que no se han suscrito, activando la campanita y dejándonos su like para que el Evangelio cada día llegue a muchas más personas. Ayúdenos para que esta semilla llegue a muchos más. Ayúdenos para que esta palabra llegue a fortalecer la fe de muchas personas. Que Dios Todopoderoso
nos ayude, nos protege y nos guíe cada día. Que Dios el Señor nos dé y nos siga dando la oportunidad de poder seguir predicando su palabra a través de las redes sociales y que depende de ustedes, quedan ustedes si la quieren compartir o se quieren quedar con ella, pero nosotros estamos llevando la palabra de Dios. Gracias a Dios Todopoderoso que Él nos ha concedido la oportunidad y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.